Profe Joana, muy buenos días para todos. Es un gusto saludarles, un gusto poder dar inicio a- al evento que corresponde a la mañana de hoy, el cual titulamos Letras, voces que cuentan su historia. Este panel es realmente un lujo y es la oportunidad de celebrar no solamente el encuentro entre personas queridas, entre caminos comunes, sino que es también la oportunidad para celebrar nuestro 58 aniversario como instituto. El Instituto Venezolano de Investigaciones Lingüísticas y Literarias Andrés Bello, quien llega a sus 58 años. Pero además, estamos celebrando la edición número 100 de la revista Letras. Es realmente una proeza poder celebrar en este tiempo, en medio de estas circunstancias y en medio de todo lo que hemos vivido como humanidad, como universidad, como instituto, poder llegar a esta revista número 100. Así que no se puede hacer más sino celebrarlo desde la academia, celebrarlo desde todos los espacios posibles. Y hoy estamos aquí precisamente para eso, para dar homenaje a, a Livillap, pero sobre todo para dar homenaje a este órgano de divulgación académico como ha sido la revista Letras a través de los años. En esta mañana queremos saludar a las autoridades de nuestra universidad, a las autoridades del Instituto Pedagógico de Caracas, pero también a las autoridades presentes de nuestro instituto IBILLAP, a su directora, a la doctora Joana Rivero, y a su subdirector, el magíster José Gabriel Figuera. Sean bienvenidos a este espacio y también a todos los presentes, a investigadores, personas afines que nos han seguido no solamente en esta celebración, sino a lo largo del camino de la revista y también del trabajo de investigación de Livillap. Y pues para celebrar, qué mejor manera que haciéndolo y conmemorando a través de el recordar y el también hacer historia de lo que ha significado y lo que ha sido la revista Letra a lo largo de los años, lo que ha sido la revista en el medio académico, lo que ha sido la revista para el país, lo que ha significado esta revista también para nuestro departamento, pero también para las letras en general y sobre todo para nuestro idioma y para las investigaciones realizadas en nuestro español de Venezuela y en la literatura también, en todo lo que ha significado y en todos los campos en los que letras ha sido símbolo de academia, de investigación y de trabajo arduo en todos estos años. Así que bien, sin más preámbulos, hoy tenemos tres invitados que son realmente un lujo de invitados para nosotros, a quienes agradecemos su presencia, a quienes agradecemos el poder tomar el tiempo, no solamente el tiempo para esta llamada y este evento, sino el tiempo previo para prepararse y para poder tener algo especial para nosotros en esta mañana, en este importante evento y en este importante tiempo en el cual homenajeamos a nuestra revista y a nuestro instituto. Vamos a comenzar presentando al profesor Sergio Cerrón Martínez, quien está ya con nosotros. El profesor Sergio es el primero que tendrá la palabra en la mañana de hoy. El profesor Sergio cursó estudios de pre y posgrado en Uruguay y Venezuela. Es profesor jubilado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en Venezuela. Aquí se desempeñó como profesor de pregrado y posgrado, también coordinador del posgrado en lingüística, del Centro de Investigaciones Lingüísticas y Literarias Andrés Bello y de la Dirección de Investigación del mismo instituto. Fue presidente de Fundendil, actualmente Abedil,
coordinador de la sede nacional Venezuela de la Cátedra UNESCO para la Lectura y la Escritura, y en estos momentos es presidente de ASOVELE, la Asociación Venezolana para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera. También es directivo de FIAPE, Federación Internacional de Asociaciones de Profesores de Español, y coordinador de la Federación Latinoamericana del Caribe de Asociaciones de Profesores de Lengua y Literatura. El profesor Cerrón tiene una nutrida lista de publicaciones especializadas, 7 libros y 78 artículos, y ha asistido a eventos nacionales, más de 100, e internacionales en Argentina, Brasil, Colombia, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Italia, México, Perú, Trinidad, Uruguay, entre otros, siendo conferencista o ponente. Así que agradecidos por su presencia, profe Sergio, y siéntese bienvenido y siéntase en casa porque realmente así lo es. Bueno, muchas gracias, Julio, además por traer todos esos recuerdos de mi vida que a veces uno se los olvida. Bueno, yo preparé un breve texto porque a veces la memoria no ayuda. Primero, por supuesto, mi agradecimiento a este joven y destacado equipo que actualmente dirige el IBILAP, ¿no?, por darme esta oportunidad, como comentábamos antes, de abrazarme virtualmente con un grupo, un colectivo al que pertenezco casi desde siempre, que me siento profundamente unido pese a las distancias. Más emoción le agrega a este hecho estar compartiendo con el doctor César Villegas, César para todos, con quien me unen lazos profundos que van mucho más allá de lo académico, sueños, proyectos, ideales, y con el magíster José Gabriel Figuera, con quien no había tenido oportunidad de encontrarme anteriormente, parte de ese imprescindible relevo que tiene el IBILAP. Una conversación como la de esta mañana cumple a cabalidad con la función de resaltar el presente en el IBILAP y letras, pero también afirmar sus historias, por cuanto al referirnos a nuestro instituto de investigación y a nuestra emblemática publicación, convocamos la presencia de quienes por más de 50 años lo fueron conformando. Y por supuesto, también estamos proyectando el futuro, siempre incierto, siempre promisor. En esa dirección van mis palabras. El impacto de nuestras letras a través de sus primeros 100 números, desde aquel 1958 en que vio la luz, en un año luminoso también para nuestro país, el primer número del boletín, hoy como se sabe desde el número 23 en 1967 letras. Este número augural reunió, entre otros, a figuras emblemáticas de la educación y las ciencias lingüísticas y literarias de Venezuela: Ramón Piñadaza, Eduardo Crema, Óscar Zambrano, y no podía faltar Luis Quiroga Torrealba, maestros todos, ejemplares todos. Y es aquí donde anotamos el primer impacto, ya que mi idea es hablar de los impactos de nuestra revista. Pese a que en su historia nuestro país cuenta con momentos importantes y figuras relevantes en estos campos, la caída de la dictadura militarista de Pérez Jiménez abrió un fermental espacio al desarrollo de la educación y de las ciencias, panorama en el cual nuestro entonces veinteañero IPC cumplió, y por supuesto cumple, una trascendental labor formativa y difusora. Y fue en ese contexto que Boletín del Departamento dio sus primeros pasos, concretando su función: poner al alcance del lector, en su mayoría estudiantes y docentes jóvenes, textos importantes de autores nacionales ya consolidados, otros en sus inicios, y en muchos casos investigadores ya consagrados en el mundo lingüístico y literario, referencias imprescindibles siempre. No nombro a ninguno para no cometer dolorosas omisiones, pero quien recorra los índices que por el denodado esfuerzo de las últimas generaciones están digitalizados, al igual que los volúmenes, podrá apreciar su riqueza y diversidad. Un segundo impacto fue de naturaleza interna, no solo en lo individual, la posibilidad abierta de publicar sus trabajos para las y los colegas fundadores, en algunos casos editados por primera vez como inicio de una fructífera producción, sino también en lo colectivo,
Aquel grupo humano, compartiendo voces y saberes, vio la necesidad de estructurarse, organizarse en torno a lo que era su publicación, y así nació en 1964 el Centro de Estudios Andrés Bello, en el que además de reuniones para discutir ideas y propuestas, se inició una tradición de calidad con invitaciones a prestigiosos académicos del país y del exterior a dictar charlas, conferencias, talleres, seminarios, que además de enriquecer las páginas del boletín, fueron sembrando primero la semilla, luego la inquietud y finalmente la certeza que llevaron a la idea concretada a fines de 1969 de iniciar los posgrados en lingüística y literatura, que 53 años después siguen haciendo futuro. Estos programas no solo fueron los primeros de su tipo en todos los institutos que hoy conforman la UPEL, sino que también fueron los primeros en campos humanísticos y educativos en el país. Un árbol que en su joven tronco, el boletín, empezó a desarrollar innumerables ramas, bifurcaciones especializadas y que sirvió de ejemplo imprescindible a otros árboles que fueron creciendo en otros espacios también fértiles, académicos y educativos. Paso a paso, con esa paciencia de jardineros que caracterizó a las primeras generaciones, el Centro de Estudios, Letras, que ya había sustituido al boletín no solo como un cambio de nombre, sino de contenido editorial, y los posgrados fueron sentando los cimientos para que ese centro de estudios deviniera en centro de investigación. Y así, naturalmente, como correspondía, en 1976 se formalizó el SILAB. ¿Qué trilogía consolidó la orientación científica especializada en nuestros campos? Revista, posgrado, centro de investigación, en una unidad indisoluble en torno a los principios fundamentales de la institución sede. En forma paralela se fue dando un impacto externo. Por un lado, dentro de las políticas de la revista, se inició un canje con similares, sobre todo fuera de Venezuela, lo que implicó el establecimiento de nuevos vínculos y fundamentalmente fue un aporte para los procesos formativos e institucionales que puso la base de nuestra biblioteca, que desde el 2004 lleva el nombre de otra figura señera de nuestro colectivo, la doctora Minelia Villalba de Ledesma. Por otro lado, se convirtió en factor de referencia para nuevas publicaciones especializadas que fueron naciendo en otras universidades, y en el ámbito de los pedagógicos pre-UPEL fue modelo para revistas en diferentes áreas, como por ejemplo Tiempo y Espacio, y un poco más adelante la desaparecida Pértiga y Paradigma. No obstante, hay otro proceso dentro de ese impacto que no debe ser omitido. Una comunidad especializada empezó a conformarse y tuvo sus primeras manifestaciones en el Congreso de Alfal de 1978 y el Simposio de Lingüística del Caribe, que en 1971 se reunió en Caracas, días antes de que, con invitados internacionales que participaron en el simposio, y como muestra definitiva de una comunidad lingüística nacional que ya exhibía su relevancia, inicia sus pasos en Maracaibo el Encuentro Nacional de Docentes e Investigadores de la Lingüística, en principio Encuentro Nacional de Lingüistas, un evento democrático y plural que, al margen de los naturales altibajos, ha sido, junto a otros eventos nacidos a su sombra, múltiples publicaciones y posgrados, el espacio de expresión de una de las comunidades científicas más sólidas de nuestro país. Pero todo no ha sido exclusivamente lingüística. En el amplio espectro de investigación de la literatura escrita u oral, se conformó también una comunidad nacional, con sesiones en revistas o de orientación netamente especializadas, con múltiples eventos como los simposios de literatura venezolana y diversos posgrados que siguieron los pasos de los nuestros. Sin embargo, creo que nuestra revista en esos tiempos tuvo otro impacto que también ha sido fundamental. En efecto, en la década de los 60 y 70 y principios de los 80, la lingüística aplicada en todas sus manifestaciones era obviada, alejada de los ámbitos puros de la lingüística, ni siquiera una parienta lejana. Era otra cosa, aplicada a idiomas, a problemas de la salud, a la enseñanza de nuestra lengua. Temas no admitidos en los círculos puristas de reuniones y ediciones especializadas en el lenguaje.
desde la época del boletín y luego en letras, por la naturaleza de nuestra universidad, compartían espacios, eso sí, sin integrarse. Fue notorio en el primer INDIL con solo una comunicación en lo que llamaríamos enseñanza de nuestra lengua, aunque en los dos siguientes, organizados por pedagógicos, Maracay y Caracas, fue notoria su presencia, aunque repito, sin darse una verdadera integración. Data de esa época, 1985, cuando la política editorial de la revista resuelve publicar un número, el 43, dedicado a la enseñanza de castellano y los estudios sobre las variedades lingüísticas nacionales, una integración que ha sido fundamental para el desarrollo de nuestro colectivo. Un número voluminoso, creo que el mayor número de páginas de la historia, que reunió un conjunto de artículos especializados, orientadores para la práctica y el estudio, que se convirtió en un bestseller, el bestseller, agotado y reproducido de diversas maneras como una referencia para el estudio y la investigación. Fue el mismo año en que el SILAB también publicó con el mismo carácter y éxito otro texto promisor y fermental de Iracet Páez, La enseñanza de la lengua materna, un enfoque comunicacional. Nace o se consolida un área de especialización en que nuevamente nuestro instituto fue precursor, la enseñanza de la lengua materna, y que además de posgrado y publicaciones ha generado en la UPEL y fuera un amplísimo y muy serio movimiento de investigación. Ya para cerrar, el último impacto, la creación del IBILAB. En efecto, todo lo reseñado con letras a la cabeza implicó que el SILAB exhibiera una madurez que le abría espacio para instancias superiores. Letras ya estaba ocupando lugares de privilegios, en algunos periodos el primero en los rankings especializados en educación y humanidades, establecidos por los organismos nacionales para el fomento de la investigación, como por ejemplo el FONACYT. La calidad de letras obtuvo el reconocimiento gubernamental a través de fondos y subvenciones, que no solo permitieron la regularización de sus ediciones, sino también su mayor difusión, proceso en el que el doctor Villegas fue fundamental. Junto a ello, nuestro colectivo en las tres áreas, lingüística, literatura y enseñanza de la lengua materna, apoyado en una actividad sin pausas y con el respaldo del espacio abierto de letras y eventos institucionales, nacionales e internacionales, ocupó lugares valiosos dentro del programa de promoción de la investigación, PPI, que en ocasiones significó que nuestro contingente superara, incluso duplicara al resto de toda la UPEL no silabista y estuviera entre los más importantes en todo el país. Reuniendo esos elementos, apoyados en la historia con mayúscula, fue que desde el 2004 pasamos a ser el instituto que hoy somos, sólido, prestigioso, dinámico. Por supuesto, nuestra revista fue un argumento fundamental, quizá el de más peso para concretar esa aspiración de la institución y de todos nosotros. Hasta aquí una historia, perdón, de la que fui testigo, hecha sobre todo para que quede constancia para las nuevas generaciones. La cerré a estos efectos en 2004, pero quisiera terminar mi presentación con un aspecto del impacto de letras como legado del boletín del departamento. El boletín original era información y contenido especializado. Letras asumió este último rol. Casi 25 años atrás, algunos colegas nos propusimos cubrir el primer espacio y así surgió el que al principio, con intención, fue nombrado Boletín del SILAB, como aquel era Boletín del departamento. Y luego, en honor a nuestras áreas especializadas, Boletín Lengua, Literatura y Educación. Pero siempre boletín y siempre en el rol de información, que es una forma de democratizar. Hoy, aunque entre traspiés y milagros, también se acerca el número 100. De la misma forma, llevamos mucho tiempo perdiendo batallas tras batallas en el campo de la educación, de la cultura, de los pueblos. El mundo académico y su acción editorial, campos en los que se mueve nuestra centenaria letra, son dominados a nivel internacional por el economicismo
que transforma a las universidades y sus productos en un mero elemento de canje. Tanto produces, tanto vales. Sin embargo, Letras y muchas otras mantienen la frescura de su producción honesta y casi artesanal, anteponiendo sus fines académicos, culturales, educativos, a cualquier intento de mediatizarlos con métricas y otras expresiones cuantitativas del poder del dinero. Sin duda, perdemos todas las batallas, algunas estrepitosamente, pero seguimos ganando la guerra. Y la seguiremos ganando mientras no nos entreguemos, mientras antepongamos la humanidad al interés. En eso estuvimos, en eso estamos, y seguramente para la celebración del número 200, en eso estaremos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, profesor Sergio. Gracias por ser de esas voces que cuentan la historia de Letras. Gracias por hacernos ver el impacto que ha sido la revista Letras a lo largo de la historia, no solamente para la academia, sino para el país, convirtiéndose en un referente en cuanto a investigación, en cuanto a la lingüística, a la literatura, pero también en su aplicación, siendo nuestra revista pionera en generar esos espacios para la investigación, para la docencia, entre otros. Y me quedo con esas palabras con las que usted califica a la revista y al instituto. Un instituto sólido, prestigioso y dinámico, nos ha dicho el profesor Sergio. Y esos calificativos se conservan hasta hoy, hasta nuestra edición número 100. Y auguramos que siga siendo de esta manera, porque así como usted bien ha mencionado, seguiremos ganando la guerra. Y voy a copiar esas palabras textuales para que sean como un lema. Seguiremos ganando la guerra mientras que no nos entreguemos. Eso es importante porque Letras es también un testimonio de resistencia en medio de las dificultades. Así que gracias, profe Sergio, por ser esa voz y por recordarnos el papel de nuestra revista y de nuestro instituto en estos tiempos que vivimos. Muchas gracias a ustedes. Bien, en esta mañana también nos acompaña el doctor César Villegas Santana. Profesor César es doctor en lingüística aplicada por la Universidad de Valladolid, magíster en lingüística y profesor de castellano, literatura y latín por el Instituto Pedagógico de Caracas, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. César Villegas es especialista en gramática y pragma lingüística. Es miembro correspondiente de la Academia Venezolana de la Lengua y profesor jubilado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Posee una vasta bibliografía en la que se destacan los siguientes trabajos: La pedagogía del discurso, antecedentes y función transformadora, enunciados declarativos y pragma gramática, y hacia un estudio sobre la modalidad de la variedad culta de Caracas. Pero también fue director del IBILLAP y coeditor de Letras. Y en esta mañana el profesor César es una de esas voces que cuentan la historia de nuestra revista, de nuestro instituto. Bienvenido, profesor César, bienvenido a su casa, este es su espacio. Gracias, Julio. Bueno, yo comenzar diciendo que para mí es un enorme placer escuchar siempre al profe Sergio Cerrón. Siempre lo carga uno de buenas energías. Yo, como no soy tan buena palabra, tan piquito de oro, traje una presentación. Julio, dime si se ve la presentación, porfa. Sí, se ve, profe, sí. Ok, ¿cuál fue mi objetivo con esta presentación? Mi objetivo fue que cuando uno evalúa una revista, uno cree que la revista es recibir artículos de investigación y someterlos a un proceso de arbitraje para que la comunidad científica tenga material de investigación de calidad. Eso en realidad son funciones del coordinador de la revista. Y hay una figura que
siempre tenemos en la revista Letras, que es la figura del editor. Entonces yo quisiera que ustedes vieran de esta presentación de qué se encarga el editor. Entonces, como yo lo voy a contar desde mi perspectiva, yo voy a presentar esta exposición desde el momento en el que yo comencé a coquetear con la revista Letras. Y ese momento fue cuando se publicó la revista Letras 50. Para el momento, la directora del CILAP, en ese momento CILAP, era Lucía Fraca. Y en esa revista Letras 50 hay un artículo, perdón, producto de una investigación mayor, todos lo sabemos, de la profesora Iraida Sánchez Ramírez, que todavía hoy sigue impactando el ámbito de la investigación a nivel nacional. Yo voy a citar discrecionalmente y ofrezco disculpas los trabajos de los que yo conozco y sé que han tenido impacto, pero seguramente hay muchos más y ofrezco disculpas. Intencionalmente voy a seleccionar los que yo conozco que han tenido mucho impacto. Bueno, comencé yo a incorporarme a la revista Letras con la 51-52, que era un número doble destinado a dos grandes de la lingüística en Venezuela, menudas palabras, hablar de Iracema Páez Urdaneta y de Hugo Obregón Muñoz, dos de los grandes, dos de las enormes referencias de la cultura lingüística y literaria del país. Bueno, para ese momento la periodicidad de la revista estaba marcada como 2 números al año y bueno, como no logramos la periodicidad, comenzábamos a hacer estas cosas que eran permitidas para ese momento, construir números dobles. Para el número 53 ya me incorporo yo como el coordinador de la revista Letras y dentro de sus políticas editoriales estaba que era arbitrada por los consejos de redacción y arbitraje de la revista, que estaban siempre publicados, que las contribuciones no eran abiertas, sino que eran contribuciones solicitadas y, como les digo, 2 números al año. Insisto, no lo lográbamos y publicábamos números combinados, es decir, una sola revista, decíamos que cubría 2 números para tratar de cubrir con esa periodicidad. Esta revista 54-55 correspondía al 25 aniversario de MIJAP en el año 1997, su directora era Irina Hinojosa, y a mí me correspondió el grandísimo placer de compartir la coordinación con Sergio Cerrón, la coordinación de la revista. Y les echo un cuento. Ya Sergio Cerrón, Lucía Fraca y mi persona teníamos como proyecto que Letras se convirtiera en una revista más adecuada a los criterios editoriales del momento. Y Sergio Cerrón se incorporó a ese proceso de coordinación para apoyarnos en la inclusión de letras en los índices internacionales. Son esos índices que evalúan la revista y te publican si la revista cumple con parámetros de calidad. Y ese es un trabajo enorme, dificilísimo, que no podía ser quien se estaba encargando de los procesos de arbitraje en ese momento. Eso lo emprendió Sergio Cerrón y nosotros tendríamos que decir que la mayoría de los índices en los que está incluida Letras hoy en día se deben al esfuerzo de este caballero que acaba de hablarnos. En ese artículo Letras 54, yo insisto en que yo voy a hablar de los artículos que yo sé que más impacto tuvieron. Estuvo uno de la propia Lucía Fraca, de la naturaleza de la escritura, ahí está, error mío, perdón, sorry, y uno de Luis Barrera Linares, propuesta para un estudio comunicacional del cuento venezolano. Era el momento en que Venezuela estaba bullendo en estos temas y nosotros teníamos 2 grandes representantes que cada vez que uno iba a un encuentro de lingüística eran así como centro de atención. Uno andaba allí como con los líderes. Honestamente, pues hay que decirlo. En esta revista 54-55, Letras deja de ser arbitrada por su consejo editorial y su consejo de redacción para aplicar criterios exigidos
para las revistas científicas, que son el arbitraje triple ciego. 3 árbitros sin saber quiénes son los otros, evaluaban un artículo sin saber quién es el autor. Antes se sabía quién estaba evaluando, ahora no. Eso fue un trabajo que se inició con ese número. En la revista 56 del 98 vuelve a ser directora Lucía Fraca y seguimos Sergio y yo. Y dentro de los procesos de cambio de política editorial, insisto, esto lo hace el editor, las puede consultar con el coordinador, pero son ideas del editor, son esfuerzos del editor de pensar, de ver cómo es el mercado editorial de revistas académicas y científicas. Bueno, comenzamos a incluir resúmenes en español, antes no había resúmenes en español y en inglés. Y además comenzamos a publicar, perdón por la redundancia, las normas de publicación de los artículos. En la revista Letras 57, por primera vez logramos la periodicidad de 2 números reales al año. Antes ustedes vieron, íbamos haciendo la trampita de 2 números, poníamos un número doble para que se sintiera que lo íbamos logrando, o publicábamos un único número. En el año 98 logramos publicar 2 números al año, y eso es un esfuerzo, para quienes están detrás de procesos editoriales saben que es un esfuerzo enorme. Y esa revista fue homenaje a uno de los grandes de la literatura en el Pedagógico de Caracas y en el país, que era Buenaventura Piñero. El número 58 de este año 99 hace un homenaje a otro de los grandes, Pedro Díaz Seijas, y comenzamos a incorporar, gracias al esfuerzo de un señor que se llama Sergio Cerrón, artículos internacionales. Antes también los habíamos tenido, pero era porque llegaban, era porque se solicitaban. Aquí un esfuerzo de promoción de la revista para que investigadores de rango internacional comenzaran a enviarnos sus artículos. Ahí tenemos, por ejemplo, un artículo de Daniel Casani, puntuación, investigaciones, concepción y didáctica, aunque Sergio sabe, bueno, que ahí tuvimos que hacer una pequeña trampita porque era un artículo que tenía una publicación previa en otra revista y tuvimos que pedir la autorización de esa revista para publicar. Decisiones editoriales. Luego tenemos que en ese número aparece por primera vez la inclusión de colaboradores y aparece también la sección de reseñas. Ven, usted se va armando la revista va agarrando cuerpo científico, va comenzando a competir con revistas nacionales e internacionales. Y en la revista 59, cuando ya pasa a ser coordinador Sergio y cuando ya pasa a ser director Sergio y somos coordinadores de la revista Agneris y yo, la profesora Agneris Pérez, se incluyen las palabras clave. Ven ustedes entonces un proceso poquito de hormiguita, de pasito a pasito, de ir evaluándonos e ir construyendo una revista. La revista 60 continúa con la misma dinámica, no tenemos que señalar nada nuevo. La revista 61 no perdemos periodicidad. Y en la revista 62, ya yo no estaba, yo me había ido a hacer el doctorado, seguía vinculado, mandando artículos y arbitrando si me lo mandaban. Pero a partir de esa revista 62, la decisión del editor de la revista, léase Sergio Cerrón, el coordinador, se encarga de todo el proceso de arbitraje y validación y corrección de los artículos, y luego la edición de la propia revista. Pero el concepto, la personalidad de la revista es responsabilidad del editor. En ese momento, su editor, Sergio Cerrón, comienza a distinguir consejo de arbitraje de consejo editorial, porque el consejo editorial es una figura estratégica que permite posicionar a la revista a nivel internacional, permite que el consejo editorial opine sobre cómo debe ser mejorada la revista, permite que el consejo editorial capte articulistas, capte árbitros internacionales. Y este número 62 fue un homenaje a mi queridísima madre Lucía Fraca de Barrera, y en él tuve yo un artículo, y en ese artículo, perdón, me lo brinqué, es que no voy a poder leerlo porque tengo la pantalla de Zoom. Sí lo logré minimizar. Le ponía yo como pie de página a ese artículo porque necesito hacerlo. Una presentación oral de este trabajo se realizó en el primer Congreso Internacional Docencia Universitaria e Innovación
en Barcelona, España, en junio de 2000. A él asistimos junto con Lucía Fraca de Barrera en otro momento más en el que se erigió como nuestra amiga y doctora profesional. Es un orgullo para nosotros participar en este tan merecido homenaje, por lo cual es evidente que le dedicamos este trabajo por su inquietud para mejorar la investigación dentro de la universidad, su esfuerzo por formar generaciones de docentes capaces, competentes, competitivos y comprometidos con su labor y por su calidad académica y humana, evidencia un compromiso con su país y con sus amigos. Ofrezco disculpas, pero yo esto no podía dejar de decirlo. La revista Letras 63 sigue el editor, director del Libillat, Sergio Cerrón, y la coordinadora Agneris de Pérez, sigue siendo un homenaje a Lucía Fraca de Barrera. Y en la revista 64 se incluye un homenaje al gran Luis Beltrán Prieto Figueroa, pero además se comienza, y esto ya comienza a hacer presión de los órganos que evalúan la revista. ¿Cuáles son los órganos que evalúan la revista? En Venezuela era el FONACYT en su momento, y también los índices internacionales que nos dicen si somos una revista de calidad o no. Entonces, a raíz de esas presiones, la revista, presiones positivas, ¿sí? Para que mejoremos, ¿sí? Se debe entender. Se define y se difunde el objetivo de la revista, para que cada vez esté más claro para el ámbito científico al cual se dedica. Y además, el editor de la revista, léase Sergio Cerrón, consigue que FONACYT le dé financiamiento a la revista y, en consecuencia, ya no todo el financiamiento de la revista cubría por parte de Fondeín, que era la OPEL financiando la revista, sino que el grueso, una gran proporción del presupuesto de la revista se consigue a través de Fondeín. Esto lo hace el editor de la revista. Y yo tengo que decir que gracias a este financiamiento que consiguió el editor de la revista en este momento, viene una de las épocas de esplendor de la revista Letras. En este número 64 se estabiliza la sección reseñas, porque venía un número la tenía y el otro no. A partir de este momento, reseñas es una sección permanente de la revista Letras. ¿Saben ustedes que la calidad de una revista se va construyendo de a poquito? Las características se mantienen en el número 65, en el número 66, en el 67, y en el 68, ya de regreso del doctorado en España, asumo yo la dirección del Libillat por presión de mi queridísimo e ilustrísimo maestro y amigo Sergio Cerrón, y me acompaña, gracias a Dios, la compañera Agneris Pérez. Y ese fue el año en el que celebramos los 40 años del CILAB. La número 69 se caracteriza porque otra decisión editorial a partir de este número, Letras se convierte en el órgano de divulgación de investigaciones de la hora Libillat. Es cierto que yo fui, digamos, el primer director del Libillat, pero eso fue porque Sergio Cerrón me montó en una grúa. Teníamos un padrino que era Maximiliano Besada en el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado. Él nos montó en una grúa. Sergio Cerrón apuntó mucho más y, claro, cuando llego yo ya tenía la mitad del camino andado y pues es cuestión de tiempos. Coincidió con mi gestión que este fuera el Libillat. Pero vienen decisiones editoriales importantes. En la número 70 aparecen los resúmenes en español, inglés y francés. Antes solo estábamos publicando en español, ahora aparecen en inglés y en francés, porque nuestros evaluadores, los índices internacionales que determinaban si éramos una revista de calidad o no, comenzaron a enviarnos, a dialogar más con nosotros y comenzaron a enviarnos cuáles eran sus observaciones. Y esto es trabajo del editor. Insisto, el coordinador sigue con el proceso de recepción de artículos. No podemos descuidar ese trabajo de recepción de artículos, de evaluación, de su arbitraje y de su edición y estampado. Este tipo de cosas corresponde al editor y son un trabajo enorme. Sobre todo porque implica presupuesto. Pero ya ahí teníamos el presupuesto de FONACYT, gracias a Dios. Y el índice de la revista ya no solo aparece en español, sino que aparece en inglés y en francés. ¿Por qué?
porque se busca la visibilización de la revista. Queremos que las investigaciones tengan impacto internacional, pues si alguien se pone a buscar en índices para ver qué revistas tienen investigaciones asociadas a lo que ellos quieren, tienen que encontrarlo en su lengua usualmente, en las lenguas en las que se producen las búsquedas, y luego tienen que tener acceso a un índice que le permita saber si hay algo que merezca ser consultado por ellos y merezca posiblemente el esfuerzo de traducirlo a su lengua. En la revista 71, otra vez por indicaciones de nuestros aliados, porque ya los índices se habían convertido en aliados nuestros y nos mandaban observaciones para que siguiéramos avanzando. Y en FONACYT, esas cosas de la vida, ustedes todos lo saben, uno termina haciéndose amigo de las secretarias y las secretarias terminan apoyándolo más a uno. Esta no era una secretaria, era la analista que llevaba la revista Letras y la que evaluaba el presupuesto que se le daba a Letras, y si estábamos cumpliendo con los compromisos, comenzó a decirnos, a proporcionarnos información de lo que opinaban los evaluadores de la revista Letras. Y entonces ella me decía, profe, es que le falta tener un índice de lo que se publicó en los 2 años previos. Y así comienzan a aparecer los índices de los 2 años anteriores. La revista 72 no podía ser menos, es un homenaje a Sergio Cerrón, no podía ser para nada. Y eso coincide en algún momento, yo no recuerdo si fue en este homenaje o fue en los 40 años del IBIJAP, se le hizo un evento homenaje a Sergio Cerrón. Pero desde el punto de vista editorial, seguimos recibiendo observaciones, seguimos recibiendo consejos, y se nos pide la publicación de los resúmenes en español, en inglés, en francés, en italiano y en portugués, en 5 lenguas, y que los índices aparecieran en estas 5 lenguas, y FONACYT nos daba el dinero para que eso se pagara. Entonces, bueno, por eso decía, al llegar el financiamiento, viene una de las épocas de esplendor de la revista Letras. En esta misma revista 72 se incluyen, comienzan a aparecerse hasta el día de hoy, las normas para los árbitros, también por petición de los órganos evaluadores, y también por ello, y porque nos poníamos de espías a ver otras revistas científicas de calidad, cómo lo hacían, qué incluían, comienzan a aparecer la fecha en la que uno recibe el artículo, la fecha en que se evalúa y la fecha de recepción de la versión definitiva. Y esto era un cuchillo para nuestra garganta, porque si usted recibe un artículo en el año 2010, voy a decir cualquier fecha, 2010, lo evalúa en el año 2012 y lo publica en el año 2015, esa no es una buena revista. Una buena revista es que usted lo recibe en enero del 2010, lo tiene evaluado en abril del 2010 y lo tiene publicado en octubre del 2010. Ese es el ideal de la revista, que el autor no, cuando sale publicado su artículo, ya no esté desactualizado o hayan aparecido otros artículos por delante o relacionados con el mismo tema. El artículo 73, la revista 73, perdón, del 2006, sigue siendo un homenaje a Sergio Cerrón. Y en la número 74, también por indicaciones de nuestros órganos de evaluación, tarea de reunirse y dialogar con esos órganos de evaluación, tarea del editor, cambia la organización temporal de la revista. Las revistas no se llevan por año como las llevábamos nosotros, sino que cambiamos de año cronológico a volumen. Y el volumen es el año de la revista. El volumen es el año de la revista, cuántos años, la edad de la revista. Y para ese momento, si la revista se había iniciado en el año 1958 y estamos en el 2007, había 49 años de existencia. Ese era el volumen de la revista Letras. Ese cálculo nos lo da FONACYT. Muy bien. ¿Dónde estoy? En el número 75 aparecen los resúmenes y los índices en todas las lenguas que nombramos anteriormente, pero se incluye el alemán. Esto ya fue una petición de los índices internacionales, porque también uno está tratando de buscar cada vez incluir más índices. Mientras más índices tú incluyes, mayor visibilidad tiene la revista. Cuando alguien está buscando en mayores portales, tiene la oportunidad de aparecer. La gente busca en índices serios. Entonces, uno quiere estar en esos índices y va apuntando, yo quiero llegar a tal índice, yo quiero llegar a tal índice, para que aparezca la revista. Y bueno, incluimos el alemán.
Y en la número 76, además del propósito que apareció por allá, el propósito de la revista, aparecen los objetivos fundamentales de la revista que están relacionados con las áreas a las que nosotros nos dedicamos a investigar en el INJAP. Lingüística, literatura, lingüística, literatura y pedagogía de la lengua y de la literatura, las tres áreas que nosotros nos dedicamos. En la revista 77 aparece el Consejo de Arbitraje de los dos números anteriores, también por petición, y en la 78 debía demostrarse la inclusión en los índices internacionales de estos que nos evalúan. No solo decir, yo pertenezco a IRESI, no, sino que había que colocar la página donde estaba IRESI, la dirección electrónica, donde se demostraba que Letras estaba incluida en esa revista. Esa fue una petición de Fonacit, porque había revistas que declaraban estar en Scopus, el más alto índice, el más cotizado, el que todos querían tener su revista allí, y en realidad no estaban. Entonces nos comenzaron a exigir que en cada revista apareciera la dirección electrónica donde estaba la revista Letras, de manera tal que cualquier investigador dijera, bueno, esto es verdad, déjame pinchar allí, sí, aquí está Letras en la página del índice. Y luego, ¿se recuerdan aquello de en fecha de recepción del artículo, fecha de evaluación, fecha de publicación, que tenía que ser lo más reducida posible, la diferencia entre una y otra? A raíz de eso, perdón, cambia la periodicidad de la revista a 3 números al año. A partir de ese momento vamos a tener en el año 2009 3 números, y además aparece el Consejo de Arbitraje de los 2 números anteriores, aunque eso ya lo había dicho en el número anterior. Infortunadamente, por motivos presupuestarios, comienza la crisis económica, el cochino dinero, desaparece la lengua alemana de la revista, traducir al alemán era extremadamente costoso, y bueno, perdimos ese atributo. Muy bien, para la revista 80, con la que cierra la gestión mía como editor de la revista y de Agneris Pérez como coordinadora de la revista, nosotros hicimos 12 números, 12 revistas. Se dice fácil, es algo sumamente difícil, pero también pudimos hacer 12 números, insisto, gracias a que teníamos presupuesto. Sé que los tiempos han cambiado. Y yo quería cerrar presentando qué creo yo que influyó en estos logros continuados. Bueno, primero una cultura de organización que viene desde lo que era el Boletín de Lingüística, y todos los que estuvieron involucrados quisieron contribuir al cambio y quisieron contribuir a la calidad y a la permanencia de la publicación y de la organización. Quisieron contribuir que primero fuera centro de investigación, que ese centro se robusteciera, que tuviera líneas y áreas de investigación, y que se terminara convirtiendo en instituto. Ustedes saben que por política del Consejo Nacional de Universidades, cuando se evalúa un centro de investigación y tiene suficientes líneas, con suficientes proyectos, con suficiente impacto demostrado en sus publicaciones, puede ser ascendido a instituto, y la ventaja de ascender a instituto es que se esperaba manejar un presupuesto propio que favoreciera la investigación y la difusión. Esta cultura de organización, bueno, tenía un espíritu de trabajo y compromiso que se transmite de generación a generación. No es solo formar una generación de relevo, que sí lo implica, y ahí creo que lo tengo en algún lado. Es formar un profesional que sienta que este es su compromiso, que es no dejar morir la institución. Vamos a un número 100 porque tenemos gente que ha entendido que la supervivencia de la institución y de la revista reside en este compromiso personal. Es una intención y disposición para formar esas generaciones de relevo. Hay todo un grupo de investigadores dentro del IBIJAP que se esforzaron por ir formando a los que seguían e ir sembrándoles ese sentimiento de compromiso, fundamentados en la creencia de que sí estamos construyendo país y sí podemos construir un mejor país. A veces la economía nos lo pone difícil, a veces la política nos lo pone muy difícil, porque sabemos que después vino un proceso de disminución de los presupuestos, porque había una intención de acallar las revistas científicas que no estaban hablando bien del gobierno.
Entonces, había algo dicho entre reuniones con Fonacit, en la que nos decían, bueno, pero es que nosotros los estamos evaluando a ustedes y ustedes en retribución publican artículos hablando mal del gobierno. Y creo que por ahí vino mucho de la reducción presupuestaria, más de la crisis del país, etcétera, etcétera. ¿Qué contribuyó con el logro? La mayor posibilidad de acceso a financiamientos y asesorías especializadas. Ya lo he dicho, los índices internacionales comenzaron a vernos como una revista que podía fortalecerse. Las líneas de investigación que fortalecían las publicaciones. Sergio Cerrón también consiguió financiamiento para el instituto, ya no para la revista, para el instituto. Y si todos recuerdan, los investigadores en aquel momento, todos los investigadores que tenían un proyecto recibían financiamiento por parte del OPEL para asistir a eventos y por parte nuestra para hacer sus investigaciones, en la adquisición de libros y en la reproducción de materiales. Y así ampliábamos el acervo bibliográfico del IBIJAP que reposa en la Biblioteca Mineria de Ledesma. También el fortalecimiento de los posgrados contribuía porque se publicaban muchas cosas de estudiantes de los posgrados y las investigaciones, el centro de investigaciones se nutría de las investigaciones de los posgrados. Ahí teníamos la maestría en lingüística, la maestría en literatura y se fortalecían por las necesidades educativas del país. Primero la especialización y maestría en lectura y escritura para el año 97 y algo así como para el año 2009 el doctorado en pedagogía del discurso. Luego la asistencia a investigadores de eventos nacionales e internacionales. Nuestros investigadores tenían que ir a eventos nacionales e internacionales. En algún momento nosotros empleamos como política para publicar artículos. Recuerden que les hablé de captar autores internacionales. La revista debía abrir con un autor internacional. Debía abrir con un autor internacional. Luego venían los investigadores de otras universidades nacionales, luego de otros pedagógicos, y la revista tenía siempre que cerrar con un artículo de alguien del IBIJAP. Entonces, era un compromiso de investigación también, era presionar para que se hicieran buena investigación. Luego tenemos, bueno, los programas de apoyo de investigación, ya lo dije, y canje con revistas de otras universidades. Esto se ha perdido desafortunadamente, pero esto ya no solo por presupuesto. Nosotros recibíamos revistas de todos lados del mundo, de Rusia, de Alemania. Nosotros teníamos una amplia recepción de revistas que intercambiábamos con letras. Ya esto no se hace porque, bueno, las revistas se consultan en línea, ya no es necesario hacer el canje. Y luego la revista fue ganando más confiabilidad. Si un autor quiere publicar su revista, quiere publicar su trabajo de investigación que le costó esfuerzo, una revista que sea seria, rigurosa, respetada, bueno, Letras poco a poco fue ganando, a lo largo de todos los años, fue ganando confiabilidad, seriedad, calidad y rigurosidad. Adaptación frente a los cambios, esto es lo más complicado. Hay cambios que tenemos que rechazar. Por ejemplo, yo recibí una orientación de un amigo que estaba en el comité de evaluación de Scopus. Ese es el índice así como que, uy, es el que todos quieren estar porque si estás allí eres la mejor, eres el top de las revistas. Y este amigo nos dijo, mira, ustedes quieren mejorar letras, separen lingüística de literatura. Eso fue en el año 2006. Separen lingüística de literatura y dejen letras solo con lingüística y hagan una revista para literatura y que empiece de cero la revista de literatura. Y nosotros revisamos nuestro propósito, revisamos nuestros objetivos fundamentales y dijimos, eso no somos nosotros. Nosotros no vamos a sacar literatura y si por eso no vamos a estar en Scopus, pues no estaremos. Pero también, bueno, hay que adaptarse a otras limitaciones. De esto no voy a hablar yo voy a llegar hasta mi periodo, pero sabemos que después vinieron momentos muy difíciles ante los cuales los equipos que tuvieron que enfrentarse, tuvieron que luchar muchísimo. Hay un periodo de silencio de la revista que es del 17 y 18, no tengo publicaciones, pero que claro, si te quitan todo el piso, todo el andamiaje donde tú te soportabas, el presupuesto que recibías, te quitan toda la estructura, tienes que comenzar a ver cómo sobrevives y tiene que llegar ese periodo de silencio. Afortunadamente después vinieron
otros equipos que lograron recuperar la periodicidad de la revista. No olvidemos que la periodicidad de la revista son fundamentales. Si una revista no es periódica, es decir, si no cumple con sus 2 números al año, pierde visibilidad y ningún autor quiere estar en una revista que pierda visibilidad. Entonces, eso es importantísimo. Luego, buscar aliados. Buscar aliados. ¿Quiénes son nuestros principales aliados? El comité editorial. Estas personas que uno ubica en todas las universidades del mundo en lo posible, en todas las universidades del país en lo posible, en todos los amigos de la revista que nos ayuden a proporcionarnos artículos suyos, a proporcionarnos artículos de sus conocidos, a promocionarnos en eventos científicos, en distintas instancias, a darnos orientaciones, consejos. Hay que buscar aliados que nos permitan a nosotros seguir adelante. Y sobre todo hay que hacer trabajo en equipo. Yo nunca trabajé solo. Yo trabajé con mis maestros, mis padres, Iraida, Lucía, Luis, Sergio Cerrón. Yo trabajé con Amneris de Pérez. Pero sobre todo unas personas que uno no debe olvidar, que eran en mi gestión gente que yo les decía, nos vamos a vacaciones el viernes, pero yo necesito que me regalen una semana más de agosto. Y esa gente me regalaba una semana más porque letras no podía quedar inconclusa. Porque los informes que había que presentar a Fonacit eran enormes, de carpetas y carpetas y carpetas, no podían quedar inconclusos. Entonces yo no puedo cerrar mi presentación sin decir que detrás de estos 99 números de letras hay otra gente que nosotros tenemos que nombrar y que tenemos que visibilizar. En mi caso, Odalis Mata, Carmen Rojas y Francisco. Yo tuve un equipazo, y me perdonan el coloquialismo, pero tuve un equipazo que en agosto me regalaron una semana de sus vacaciones, en diciembre me regalaron una semana de sus vacaciones, si había evento no tenían sábados ni domingos, era un equipo extraordinario. Muchachos, muchísimas gracias por haberme escuchado. Vamos a ver cómo cierro yo esto. Julio, estoy contigo. El gusto es nuestro, profesor César. Muchísimas gracias al doctor César Villegas por esta interesante presentación y realmente que nos da muchas luces sobre lo que ha sido la revista en los últimos años. Y nos habla de esa trayectoria, de lo que ha significado la revista, no solo como algo histórico, que es lo que nos ha presentado el profesor César, sino desde su experiencia, desde su trabajo, y lo que ha significado desde su propia gestión este trabajo. Esto agrega un valor importante. También algo que ha permanecido en el tiempo, sino que ha tenido una renovación a lo largo de los años para irse adaptando, para irse visibilizando, para irse internacionalizando. Y esto pues es muy, muy significativo en estos tiempos que vivimos y en los que nos proyectamos hacia el futuro. Pues es necesario tomar en cuenta cada uno de estos elementos que el profesor César nos ha mostrado, y sobre todo esa capacidad que ha tenido la revista de adaptarse frente a los cambios es un elemento para tomar en cuenta en las gestiones del presente y en las gestiones del futuro. Así que muchísimas gracias, profesor César, por su voz en este momento, en este panel. Gracias a ustedes. Bien, continuamos con la participación del magíster José Gabriel Figuera. El profesor José Gabriel es magíster en lingüística y profesor de castellano, literatura y latín del Instituto Pedagógico de Caracas. Su área de especialización es la lingüística aplicada. Bajo su responsabilidad estuvo el proceso de modernización de la revista Letras en los últimos años y actualmente es el editor de la revista. Es el subdirector del EBILLAB y ha sido autor de artículos de investigación, ellos, los marcadores interaccionales, un análisis psicolingüístico y pragma gramatical del habla dialogada de estudiantes de educación básica y diversificada.
Así que, profesor José Gabriel, eh, eh, es un gusto también tenerle en esta mañana. Es parte del equipo, es parte de la casa y por supuesto no podía pasar este evento, este panel sobre la revista Letras sin escuchar a su editor actual. Así que adelante, José Gabriel. Buenos días, ¿me escuchan? ¿Sí, Julio? Sí, Buenos días. Escucharlos ha sido para mí un honor, escuchar al profesor Ferrón, al profesor César, porque no solo es escucharlos, sino que me siento involucrado en gran parte de los procesos que han mencionado, pues durante mucho tiempo he estado ligado al IBILLAC, me superan en tiempo en el que han estado ejerciendo funciones dentro del IBILLAC, pero ese acercamiento que nos han dado hasta el momento permite dar una visión de lo que ha significado Letras y lo que significó en su momento también el boletín, que es quien sienta las bases de Letras. Es importante que nosotros podamos reconocer que 100 números se pueden decir fáciles, pero no se llega a 100 números de un día al otro. Han tenido que pasar distintos editores, subdirectores, con los distintos nombres que durante el tiempo ha tenido tanto el centro como el instituto, el IBILLAC, ha permitido que nosotros en el día de hoy, esta semana, podamos hablar de un número 100. Es importante también saber qué significa Letras y qué significa el IBILLAC. Mi primer acercamiento a leer una revista Letras estuvo con los profesores del departamento. Entonces me siento muy identificado con algo de lo que dijo el profesor César, que formar las generaciones no es solo a lo mejor dar la clase y ya, sino también esa parte de identidad, reconocer lo que es la universidad, cuál es la vida académica que se vive en el momento. Quizás la hemos perdido un poco también por la pandemia, la distancia, han cambiado las dinámicas, pero yo viví una época diferente en la que convivía con mis profesores dentro de las aulas de clase y eso permitió también que siendo mis profesores quienes publicaban en la revista Letras, nos dieran a leer sus propios textos y los que habían sido textos de sus profesores a la vez. Entonces, en esa parte me siento honrado en estar en el día de hoy aquí. Mi primer acercamiento al IBILLAC fue por el profesor César, que en algún momento estaba abierto un concurso para preparadores del IBILLAC y me dio la oportunidad de participar en su momento, aunque no era él el director, sino lo había asumido la profesora Rita Jaime. Desde ese momento del año 2009, llevo trabajando muy cercano a Letras. Empezamos en aquel momento, quizás con una de las etapas, con un momento en el que Letras aún seguía publicándose en versión impresa. Por eso voy a mostrar algunos cambios. Voy a tomar algo textual de lo que dijo el profesor César. Los tiempos han cambiado y como los tiempos han cambiado, Letras ha tenido que ir adaptándose a esos cambios para poder permanecer en el tiempo. Entre esos tenemos las portadas. Letras desde el inicio, desde 1958, ha variado las portadas y sus portadas han identificado también Gabriel, dentro. disculpa, ¿estás presentando? Porque ¿Sí? yo no logro ver la presentación, no sé los demás. Veo algo pero negro, no sé si los demás Deja sí ver, ven la le estoy dando presentación. reanudar función No, de yo tampoco pantalla. la veo. Ahora sí, ¿Se ve? Déjame sí, ponerla en modo presentación. ¿Se ve ahora allí? sí. Cuando Sí, la colocas modo presentación, no. entonces déjame dejarla pequeña. Allí ¿Sí? sí, ¿Ahí se ve? Sí, yo sí, la veo. Ok. Podemos ver en esa imagen las distintas portadas que ha tenido Letras, las variaciones, y esas distintas portadas también han significado esfuerzo de quienes dirigían para su momento la revista, trataron de dar una identidad, un significado de lo que era Letras.
y que inició siendo boletín. No solo cambiaba el diseño, o en algunos casos se mantuvo el diseño y cambiaban los colores año tras año. Lo podemos ver en las distintas portadas que ahí se evidencian. Por eso digo que también los tiempos han cambiado. El boletín del Departamento de Castellano, Literatura y Latín estuvo desde el número 1 hasta el 22, ¿ok? Y se mantuvo en versión impresa hasta el 2011. Eso es uno de los cambios relevantes, porque recordando lo que decían los profesores de esos índices internacionales, de la verificación de la revista, de lo importante de cumplir con algunos criterios, Letras debe mantenerlos aún cambiando de formato o manteniendo formatos duales. En este caso, Letras hasta el 2011 se manejó como versión impresa. Y desde el número 23 hasta el 84 específicamente, que nosotros podemos identificarla como una revista que se podía consultar en físico. Por eso, para hablar de Letras, voy a mencionar 3 momentos específicos. Para hablar de la edición y la visibilidad de la revista. Tenemos la revista impresa, que muy bien nos han hecho un acercamiento, tanto el profesor Sergio como el profesor César, de lo que significó crear esa revista, de lo que significó mantenerse hasta este momento, llegar al número 84 en versión impresa. Luego hablamos de una segunda fase que fue un poco ardua, en ese momento que les dije que nos acercamos a Libillac, que empezamos a trabajar en la gestión de la profesora Thais Adrián y la profesora Rita Jaime. Se empezó una segunda etapa de la revista de manera paralela, que la llamamos, o la llamo para este momento, revista digitalizada, porque era todos esos números que fueron importantes durante mucho tiempo, pero que solo reposaban en nuestra biblioteca. ¿Cómo hacíamos para que eso no quedara allí guardado y saber que se pudiese consultar al día de hoy? Empezamos con la digitalización de todos esos números, desde el boletín número 1 hasta las revistas que estaban hasta su momento, la 80, la 81, hasta llegar al 84, que es la última en versión impresa, y la llamamos como una segunda etapa que se titula Revista Digitalizada. Entonces vemos que Letra pasó de una versión impresa a compartir con la revista digitalizada para finalmente estamos en la actualidad en una revista en formato digital. Esto implica un reto, porque no es solo decir, ah, ahora la ponemos por internet y no la imprimimos. Pareciese eso nada más, pero todos esos índices internacionales, aquello que garantiza que la revista siga siendo de circulación nacional e internacional, que permite que mantenga el prestigio que ha tenido hasta el momento y que se le agradece a cada uno de los que han formado parte de este recorrido, hay que cumplir también con una evaluación. Esa evaluación nos lleva a distintos elementos que los pueden ver allí en la presentación. Ahora, sumado a todo lo que mencionaba el profesor César, que debe mantenerse, de las traducciones, los resúmenes, eso sigue manteniéndose, pero ahora hay que agregar otros elementos. Entonces, Letras cambia y no solamente es igual, sino aún mejor, porque profundizamos en una serie de elementos para poder llegar a un público mayor. Ya no es solo esos canjes que podíamos hacer con algunas universidades o la consulta física que hacen los estudiantes en nuestras bibliotecas, sino está el acceso de todos quien tenga un dispositivo electrónico. Dentro de estas nuevas normativas, uno de los principales elementos que nos piden es que se mencionen los responsables editoriales, pero ahora no solo debe estar en el número, no es que colgamos el PDF en internet y que bueno, ya publiqué la revista, sino que ahora las revistas deben tener páginas web que puedan mencionar e indicar toda la misma información que se publica en la revista o que está en el documento en PDF, debe estar a disposición de por lo menos Latindex, al evaluar la revista, pide que yo pueda conseguir los responsables editoriales al entrar a la revista en menos de 3 clics. Que no, yo no tenga que buscar quién dirige la revista, quién la coordina, quiénes pertenecen a ese grupo editorial, sino que en menos de 3 clics yo pueda acceder a cada uno de estos ítems que ellos evalúan. Generación continua de contenidos, donde es importante lo que se mencionaba hace un momento de la periodicidad.
y tenemos un momento difícil en letras, que fue el año 2017 y 2018, en los que no salió ningún volumen. Entonces, pudimos haber tenido no solo 100, sino más de 100 números, pero esperamos poder tenerlos. Esos 2 años significó ponerse al día de lo que había quedado de letras con hasta el número 94, y luego en la gestión de la profesora Clara Canario y la profesora Norma González Piloria, pudieron retomarse estos números, la periodicidad pudo retomarse y se publican los números 95, 96, 97, 98 y 99. En cada uno de estos procesos he participado en el apoyo de las que han ejercido las funciones de jefes, tanto de dirección como de subdirección del IBILLAC, hasta este año 2022, en que asumo la subdirección y la edición de letras en conjunto con la profesora Joana Rivero. Y uno de los aspectos de mayor importancia en las revistas, y hablar de una revista electrónica o en versión digital, es también la identificación de la autoría. Anteriormente quizás se colocaba dentro de los artículos quién eran los autores de ese número, pero ahora hay identificadores nacionales e internacionales que van a garantizar que la persona que está escribiendo tiene una amplia experiencia en el área que escribe y poder reunir todos sus artículos. Quizás en algún momento leíamos una versión impresa y decir, no sabíamos si esa persona tenía 5, 6 o 7 artículos más publicados. Actualmente, con aspectos como el DOI o el ORCI, nos permite que los autores estén más identificados y se pueda unir la información digital. Es fácil para cualquiera de nosotros colocar el nombre de alguien en internet y saber parte de su vida. En este caso, con estos 2 identificadores digitales, tanto ORCI como DOI, que son uno de los elementos que se están evaluando en las revistas digitales, permiten conocer quién es el autor y qué ha escrito. Entonces, también aumenta la visibilidad de la revista y a su vez aumenta la visibilidad de los autores, porque nos permite saber si un autor trabajó con un tema y a su vez cuántos artículos escribió sobre ese u otros temas. Entonces, un aspecto que está siendo evaluado en las revistas actualmente en versión digital es la identificación de la autoría, a la par de la entidad editora de la revista. Se sigue manteniendo, decir quién la edita, dónde se edita, todos esos aspectos deben mantenerse. Igual las instrucciones para publicar. El sistema de arbitraje también es sumamente valorado en una revista científica, aunque sea electrónica. Han surgido términos como revistas depredadoras, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Revistas que no cumplen con estos parámetros y son catalogadas bajo otros principios. ¿Por qué? Porque si buscamos en sus páginas no sabemos quién la edita, quién se encarga de eso. No tienen la visibilidad, no tienen públicamente quiénes están detrás de esos números. Se tiende a llamar revistas depredadoras aquellas que publican y dicen llegamos a N cantidad de números, pero no se sabe cómo se llegó a eso. Por eso, toda esta información que la explicaba muy bien el profesor César, de cómo se constituyó poco a poco cada uno de los aspectos que iban siendo evaluados, se mantienen en la actualidad y no se eliminan aunque la revista se mantenga en un formato electrónico. Sigue existiendo el sistema de arbitraje triple ciego en letras, en que los autores no conocen quién lo evaluó ni los evaluadores a quienes están evaluando. Otro aspecto sumamente importante es el ISSN. Pero ahora, ¿qué sucede? Letras tuvo un ISSN en sus inicios. Tuvimos que crear otro, porque para versiones electrónicas o medios digitales debe existir otra nominación. Por eso cuando escuchaba al profesor César dije, pasar letra a una versión electrónica es crear otras letras sobre la base de la letra existente, sin perder nada de la calidad que ha tenido hasta el momento, porque ese es el compromiso. Pareciese fácil, ahora digitalizamos todo, pero ¿cómo hacemos para no perder la calidad que se ha mantenido hasta el momento? Porque no solo pasamos a una versión digital porque la tecnología nos los haya exigido, sino que también los recursos económicos de los que hablaban anteriormente no existen. Con una versión, no es ni siquiera que son menores, no existen los recursos económicos para sustentar una revista. Entonces, en este caso,
la versión digital disminuye los costos para quienes trabajan con sus propios recursos. ¿Ok? Letra sigue siendo muy importante y aprovecho la oportunidad para agradecerle a todos los que forman parte del consejo editorial, editores o en este caso quienes traducen, porque todas esas actividades en Letra se hacen a honores. Es importante reconocer que por lo menos para este número 100, que es el que se menciona para toda esta semana y el que nos reúne, va a tener más de 13 artículos, lo que implicó requerir casi 40 revisores, que lo hacen con todo el apoyo al instituto y revisores nacionales e internacionales que siempre están a la disposición, al igual que los traductores. Otro aspecto que no quiero pasar por alto de lo que tengo presentado allí es los metadatos. Esto lo que quiere decir de metadatos, a veces los escuchamos cuando se mencionan ahora las revistas digitales, y son todos esos datos ocultos que nosotros no vemos, pero que permiten conectar los artículos, y dentro de esa categoría, entre el ORCI, el DOI, menciono solo dos de los aspectos que tomamos nosotros a partir de letras 100. Pueden ver también en la presentación los índices a los que hacía mención el profesor César. Nos mantenemos indexados a cada una de esas revistas, pero esas revistas nos dicen si ustedes van a manejar versión electrónica paralela a la impresa, si se llegase a existir en un momento, hay que cumplir con el doble de criterios para mantenernos en cada uno de esos sistemas. Actualmente nos mantenemos en todos los que están allí reflejados. Agregamos OJS, que es un gestor que nos permite mantener la revista en línea, y los otros gestores que están allí cosechan los datos desde nuestra revista principal, que en este caso es hasta a disposición de la universidad, que es el Open Journal System. Hay unos términos que posiblemente sean nuevos para hablar de la revista impresa a la digital, por lo menos el de cosechar los datos, porque ¿qué hacen cada una de estas páginas? Como ya nosotros ponemos en línea la revista, ellos toman los datos de nuestra revista y lo ponen en la de ellos sin tener que automatizar a ellos la revista, sino que pasa de un formato al otro y se duplica de página en página. Eso nos permite mayor visibilidad. Seguimos aquí. Otro aspecto que los detallo aquí son los que tienen que ver propiamente con la característica de una revista en línea. Usa protocolos de interoperatividad, es decir, que se pueda comunicar con otras revistas y al consultar una poder pasar a la otra, porque estos editores o estos aspectos en línea permiten que si yo publiqué una revista, poder relacionarla con la otra y darse visibilidad entre distintas revistas. Uso de diferentes formatos, podemos tener PDF, HTML, formatos que nos permiten descargar la revista en cualquier dispositivo al que tengamos acceso. Esos son servicios también de valor agregado, porque no solo permiten que la revista llegue a más personas, sino que esté disponible en cualquier momento. Los servicios de interoperatividad con la persona lectora es porque puede estar en diferentes formatos y a su vez poder descargarse y manejarse de cada una de esas categorías. Tenemos los buscadores que hacen un uso de identificadores uniformes de recursos, usos de estadísticas, y un aspecto sumamente importante es que ahora se solicitan software que permitan la detección de plagio, ¿ok? Entonces, que las revistas sean en formato electrónico permite una facilidad. Si yo tengo quizás, esta es la última versión impresa de letras, que es la 84, nosotros vamos a permitir con detección de plagio, software actuales, saber si eso ya estuvo en otra revista o si está en la web, si no le pertenece al autor. Entonces, pasar a un formato electrónico también tiene sus bondades, porque nos permite saber si lo que estamos consultando maneja estándares de calidad. Otro elemento sumamente importante es las políticas de preservación digital. Creo que este es uno de los aspectos más destacables de las revistas electrónicas, que es el hecho de podemos tener todos estos números impresos, pero pueden tener hongos, pueden mojarse, deteriorarse. El DOI, que es uno de los aspectos quizás a lo mejor más nuevos para nosotros en letras, permite conservar, aunque se eliminen las páginas, permite conservar la información de manera digital en cualquier momento.
desde cualquier parte del mundo que estemos mientras que tenga conexión a Internet. Entonces, las políticas de preservación digital también le da a las revistas un renombre de decir, tengo 100 números publicados y aquí están a la disposición de todos. Que nosotros no podamos decir, tengo 100 números publicados y están guardados en la biblioteca y tienes que venir a Venezuela a buscarlos, sino que nosotros actualmente tenemos los 99 números disponibles para cualquier persona en cualquier parte del mundo. Esos aspectos son los que quería destacar de la revista y actualmente pongo en pantalla quienes forman parte, tanto quiénes son los editores, reconozco quiénes son los de consejo de redacción. Cada uno de estos aspectos los detalló el profesor César, que se mantienen y debemos aún mantenerlos: consejo de redacción, consejo editorial, traductores, y agregamos algunos aspectos nuevos que nos los piden, que ya estaban en las revistas, pero les tenemos que dar una denominación. En este caso, equipo técnico, donde entran los traductores, quién creó la portada, quién gestiona, quién diseña y cualquier otro colaboradores. Entonces, siguen manteniéndose las características, se exigen otras adicionales por estar en un formato electrónico, pero cada uno de esos elementos exige presencialidad en las redes. Y con esto quiero terminar la presentación de hoy, invitándolos a seguirnos en cada una de las redes en que nosotros nos encontramos y que estemos muy atentos de esta publicación del número 100, que ya el día viernes tendremos mayores detalles de qué se trata la revista número 100. Algunos de los aspectos de innovación que va a tener los mencioné hace un momento y se conservan todos y cada uno de los aspectos que mencionó el profesor Sergio y el profesor César Villegas, porque pareciese, quizás a lo mejor nosotros vemos el artículo después en las redes, pero esos artículos, para llegar a estar en sus manos, pasó por todo un proceso en el que participa más de una persona y en el que hay que reconocerla. Y en este momento no solo reconozco el proceso de este número, sino el proceso que llegó al número 100. Y aquí en línea se mantienen algunos de los que han sido partícipe de ese proceso, no solo quienes nos acompañan hoy con su participación en el panel, sino algunos otros profesores que están aquí. Sería todo de mi participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, José Gabriel. Interesantísimo poder conocer no solamente la historia, sino conocer el estado actual sobre el cual José Gabriel nos ha dado cuenta y nos ha puesto al día sobre el estado de la revista en la actualidad y sobre todas las cosas que se han venido realizando, los procesos, las gestiones que se han venido realizando para que la revista siga estando dentro de los parámetros de las publicaciones, entre los parámetros académicos, dentro de los parámetros de la calidad. Así que muchísimas gracias, José Gabriel. Y nuevamente quiero reiterar el agradecimiento a los tres, al doctor Sergio, al doctor César, a José Gabriel, profesor José Gabriel. Y pues en este momento quisiéramos abrir el espacio para comentarios, preguntas. Yo no sé si es posible para todos abrir su micrófono si quieren hacer algún comentario. Yo haría una primera pregunta. ¿Me escuchas, Julio? Bueno, José Gabriel, aprovechándose de su investidura, pues puede comenzar. Voy a hacer una pregunta porque, siendo quien cerró el panel, quisiera quizás escuchar al profesor Sergio, al profesor César, ¿qué ven de cambios? ¿Qué le parecen los cambios desde sus gestiones, desde sus participaciones, siendo quienes sentaron las bases de lo que hoy se presenta como letras? Esa sería mi pregunta. Bueno, ¿me oyen? ¿Me oyen? Sí, profe. Sí. Perfecto. Sí, profe. Entonces, como mi gestión es anterior a la de César, los cambios son increíbles. Yo soy un ochentoso enamorado del mundo digital, es decir, la mayor parte de mi día transcurre en la computadora. Podría decir que salvo la vida estrictamente familiar, el resto es aquí. Lo que puso César, que fue un proceso que en parte lo viví,
tuvo que, fue un cambio ya radical con relación a cómo podíamos trabajar en épocas anteriores. Cuando tú dijiste algo que tiene que ver con una palabra que utilicé yo, el carácter artesanal. Yo cuando me refería al carácter artesanal, no solamente fue por la pasión y el amor con que uno hace eso, sino además porque ninguno en la historia de letras recibió remuneración por esas horas dedicadas. Yo he tenido contacto con el editor de una revista en el país donde estoy viviendo ahora, y hace muy pocos días, y él me comentaba que tiene gente a sueldo dentro de la revista. Nosotros teníamos el personal de secretaría que trabajaba muchísimo, como dijo César, una entrega total, y ellos no recibían nada, aparte del afecto y la admiración. En realidad, la versión de letras actual, para mí originalmente inimaginable, ¿no? Nunca, ni siquiera en la más avanzada ciencia ficción a la que yo podría haber imaginado, que pudiera ocurrir todo lo que viví en mis últimos años en Ibilay y en Letras, lo que contó César, y ahora mira, les muestro, anotando las cosas que dijeron, porque hay muchas que las conozco, pero que es necesario profundizar. Es un cambio, y eso exige una dedicación, un compromiso, ¿no? Que a mí particularmente me emociona y me hace feliz, porque veo que valió la pena hacer el esfuerzo que hicimos. Yo estoy vinculado, Letras, tú pusiste el número, creo que fue 29 de Letras allí. Bueno, en ese número creo que tengo un artículo. Ahí fue cuando yo me vinculé a Letras, ¿no? Y entonces, bueno, todo ese esfuerzo dio resultado. La lucha con el FONACYT no es solamente para conseguir el financiamiento, sino también reconocimiento, ¿no? Y todo eso, ahora Letras sigue siendo muy importante, ¿no? Entonces, me parece maravilloso este proceso y lo que se va logrando en ese esfuerzo continuado, ¿no? Y que a uno, lo que uno aspira en todo momento, yo por eso he mantenido siempre el contacto, es que existan ustedes, las generaciones de relevo. Entonces, bueno, realmente me impactó. Gracias, profe. José Gabriel, a mí me impactó también y me encanta. Sé que migrar de un formato físico, en papel, a un formato digital es hacer otra revista. Lo sé porque estuve cerca de esos procesos cuando estuve en el IESAL, el Instituto de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina. Y allí discutimos mucho de estos temas. Y veo que ustedes llevan bien avanzado este proyecto, lo cual me parece maravilloso porque demuestra que se ha hecho un excelente trabajo. Yo siempre recordaré que Sergio Cerrón nos decía que la comunidad de Libillap era una comunidad de trabajo, era una comunidad académica, y efectivamente es así, es una comunidad académica, y de alguna manera pues uno termina haciendo lazos de amistad, además de lo académico. Entonces uno se tiene que sentir orgulloso del trabajo que ustedes están haciendo.
te juro que sí. Yo creo que hay que sentirse orgulloso después de un trabajo tan fuerte como el que tuvieron que hacer Norma González y Clara Canario para recuperar la revista de la nada, recuperarla, reposicionarla y lo que es más, reposicionarla con la periodicidad de 2 números al año, que esa es otra. Habíamos llegado a 3 números al año y las circunstancias no dan para mantener 3 números al año. Volvimos a la periodicidad de 2 números, ya no recuerdo en cuál, pero lo importante es que ellas en ese año 2019 recuperan la periodicidad y eso no se puede perder, porque sea digital, sea físico, la periodicidad tiene que mantenerse, salvo que hay todo un proyecto en el mundo de las revistas que es que hay un cambio de tipo de publicación. Letras es una revista, una publicación periódica. Hoy en día existen las publicaciones continuas. Bueno, tal vez sería el momento de pensar en si tenemos que cambiar el estatus de publicación de letras de periódica a continua. Una publicación continua, tú lo debes saber, seguro que sí. No tiene cierre de procesos de arbitraje, los artículos se están publicando apenas el árbitro o los árbitros dicen que es publicable y se van cerrando en el momento en que tienes un número considerable de artículos para decir, bueno, hasta aquí llega el número tal y empezamos con un nuevo número. Eso nos permitiría salir del atolladero de tener revistas cristianas, es decir, que salen cuando Dios quiere. Eso no puede ser una revista científica. Y ojalá que en algún momento pudiéramos llegar a lo que ocurrió en el año 2008, cuando FONACYT evaluó las revistas que había en Venezuela. Letras en el año 2008 terminó siendo evaluada como la revista número 1 en el área de humanidades en Venezuela. La primera revista de Venezuela en el área de humanidades. Yo estoy seguro de que en algún momento, con este esfuerzo que ustedes están haciendo, eso se va a reposicionar. Y una muestra de ello es haber llegado al número 100. Mire, que me corrija la gente que más sabe que el propio Sergio, el propio Luis Barrera Linares, creo que no hay revista en nuestra área que haya llegado al número 100. Tal vez Acta Científica, y esa es una revista dedicada a la medicina, pero en el área de humanidades creo que no la hay. Y eso es algo que nos tiene que hacernos sentir orgullosos. Gracias, José. Gracias a ustedes por sus respuestas. Si hay algún comentario, podemos leerlo a través del chat, o no sé si hay posibilidad para alguno encender el micrófono brevemente, comentar algo sobre lo que hoy ha sido este panel o también sobre lo que ha significado Letras. Aquí Andrea Peña nos escribe: Letras ha sido el esfuerzo de un gran equipo de trabajo a lo largo de los años. Alguien ya labró el camino para nosotros antes y hay que seguir trabajando sobre ese camino. El profesor Roberto Limongi dice: felicidades a todos ustedes por llevar adelante el instituto y la revista. Viví una parte de esta historia y siempre los tengo presentes. El profesor Luis Barrera Linares nos escribe: felicitamos a José Gabriel por su exposición y su dedicación para la vida digital de Letras. Bien, no sé si hay alguien más que quiera participar en este momento, quiera agregar. Aquí el profesor Rafael Rondón dice que quisiera comentar algo, pero no sé si es posible bajo esta modalidad que tenemos activar el micrófono. Que intente encender José el micrófono. Gabriel, si puedes desactivar la opción que tenemos para que puedan activar los micrófonos. Déjame ver si no está activo. Tú eres ahora el anfitrión. Voy a ver. Ahora sí, Rafael, el profesor Rondón creo que en este momento ya puede hablar. Intente. Bueno, voy a ser muy breve y quería saludar a todos los profesores que hace tiempo que no veo de manera física, a César, compañero de tantos años, Sergio, y a otros que están por ahí, están lejos, ¿no? Roberto, Luis Barrera fue profesor mío, bueno, a todos.
quería hacer el comentario, bueno, ya de alguna manera lo han hecho, ¿me están escuchando bien? Me supongo que sí. Y quería hacer el comentario siguiente, ¿no? Yo creo que las circunstancias en que el número 100 aparece y además las circunstancias en las que el 2019, como recuerda Villegas, se reactivó Letras, son inéditas en el país. O sea, yo creo que en el país nunca ha sucedido lo que hoy estamos viviendo. Muchas cosas han afectado la situación. Nunca un país se ha ido con la asiduidad. Yo creo que nuestra historia particular, Sergio viene de un país también que emigró, que es Uruguay, y él sabe por experiencia cómo eso afectó la academia, cómo afectó la universidad. Por circunstancias diferentes, Uruguay se fue, o una parte importante de Uruguay se fue durante una época de dictadura. Yo creo que nunca nos podríamos olvidar de las circunstancias en que fue creada el pedagógico, el año 36 con Picón Sala, luego las circunstancias en que se crea el boletín y las circunstancias hoy en las que reaparecen el número, o en que se logra el número 100. Así que yo por eso reconozco a todos, pero hoy reconozco más que nunca aquellos que están dentro de la academia todavía actuando, ¿no? Porque el contexto en que la universidad hoy está sobreviviendo es absolutamente inédito. Y eso lo quiero recalcar todas las veces que sea necesario. Y aquí es importante otra cosa. Si hemos llegado a una situación tan terrible en el país, habría que ver qué pasó con las instituciones que se crearon y cómo ellas, algunas desaparecieron y otras permanecen en pie. Cuando Picón Salas llega en el año 36 a Venezuela, su intención de fundar un instituto pedagógico era porque había que refundar el país y refundar la institucionalidad. Hoy la tarea de esta nueva gente, bueno, nueva de alguna manera en estos cargos, es refundar y es mantener la institución que ustedes y otros anteriores a nosotros fundaron. Y las circunstancias hoy son realmente difíciles, ¿no? Entonces, la readaptación, el rumbo que está tomando Letras, yo lo felicito. Y quería solamente decir esto. Un país se mantiene por las instituciones, ¿verdad? Si el país pudo derrotar muchas instituciones, no solamente que el pedagógico se mantenga, sino que se mantenga una institución como Letras, creo que es heroico y fundamental para lo que va a venir. Lo que va a venir es, si Sergio no adivinó que podíamos tener un mundo digital, yo creo que también es un misterio hacia el futuro qué institución tendremos, ¿verdad? Tanto como pedagógico como de lectura que se va a hacer, ¿no? Entonces, para mí, vislumbrar lo que será Letras en un futuro es como un gran misterio, pero yo sé que gente como Joana y gente como José Gabriel están por lo menos manteniendo para que los que vengan en un futuro hagan unas letras que nosotros ni siquiera nos soñamos en el mundo digital. Lo último que quiero decir, dije que iba a ser breve, pero esto es lo último que voy a decir. Yo agradezco como Sergio que ante la crisis que estamos viviendo coincida con la virtualidad, porque esto ha sido un gran sustento para mantenernos a nosotros. Por ejemplo, y aquí está el hecho de que nunca podríamos, en las circunstancias del que está el país, comprar las revistas académicas. Yo no puedo comprar libros hace mucho tiempo, pero agradezco a esta, no sé si nombrar a Dios o a alguien, ¿verdad? De que exista la virtualidad para poder acceder a Letras, a todas las revistas y a todos los libros que yo he podido acumular en mi biblioteca virtual. Entonces, si estamos en el peor momento de una crisis, también es cierto que tenemos la fortuna de tener este mundo virtual. Entonces, eso es lo único que quería decir y felicitar a todos los que han estado involucrados
en esta tarea heroica de mantener una institución. Gracias. Gracias a usted, profesor Rafael. Importante este comentario, y realmente hoy hemos podido evidenciar cómo Letras ha sido eso, una institución que ha sostenido una trayectoria académica que ha sido de importancia para nuestro país. No sé si habrá algún otro comentario, alguna otra persona que quiera decir algo, y si no, ok, tenemos la mano levantada del profesor Luis Barrera. Profe, adelante. Gabriel, el profe tiene el micrófono activado. Ahora creo, sí. ya, creo. Es que estaba incómodo porque no podía activar cuando somos profesores de lenguaje. Nos cuesta mucho permanecer en silencio. Muchas gracias. Mi abrazo y mi saludo para Sergio, para César, para José Gabriel, para Julio, para Joana, para Rafael, para todas las personas que están acá, Norma, etcétera, etcétera. Estoy muy contento de estar en esta reunión. Primero porque es una especie de reunión en la cual estamos viviendo un resurgimiento, una especie de renacimiento de una publicación que no estaba muerta, sino que estaba de parranda. ¿Ya? Me han gustado muchísimo tanto la participación de Sergio como la de César y por supuesto la de José Gabriel. Estoy muy satisfecho de estar acá con ustedes y quisiera pedir excusas. Me encomendó Lucía, mi estado mayor, que solicitara excusas para ella porque por motivos de trabajo no pudo conectarse con esta sesión, pero por supuesto que estará el día viernes. Pues muy satisfecho porque lo que han contado simplemente se puede percibir a través de la revisión de los números digitales que ya están del 1 al 99, es decir, del boletín 1 a las letras 99 en el mundo virtual, gracias a la diligencia y al tesón de José Gabriel Figuera. Realmente estoy sorprendido muy gratamente con lo que está pasando, estamos muy contentos con esto. Nos han permitido a nosotros revisar todo ese archivo que existía y del cual sin darnos cuenta, bueno, sin habernos percatado completamente, hemos formado parte de una historia que es una historia hermosa, la historia de cómo se formó el Centro de Investigaciones Lingüísticas Andrés Bello, cómo pasó a ser instituto, cómo la revista ha seguido ese curso maravilloso hasta llegar a este glorioso número 100, que seguramente va a ser historia por la situación particular en la que estamos en este momento. Entonces, simplemente quería decirles eso y quería decirles que estamos dispuestos, por supuesto, a vernos el día viernes, creo que es, Joana, el día viernes a las, no recuerdo la Sí, hora. profe. Pero, ya. Sí, a las 3 de Caracas. A las 3 de A las 3 de Caracas. la tarde. Ya, nos vemos ese día para la presentación formal de la revista Letras. Y bueno, nada, solo quería manifestar eso. Muchísimas gracias a los tres, tanto a la persona que moderó, a Julio, como a los tres expositores, porque me han permitido darme cuenta de la trayectoria de lo que es una revista. Nosotros en la introducción de la presentación decíamos, o decimos, Lucía y yo, que es lamentable que no exista el verbo revistar en el sentido de que tenga una acepción que se relacione con el hecho de seguir la trayectoria histórica de una revista desde su nacimiento hasta el momento en que la estamos revisando. Ya, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, profesor Luis Barrera. Nos honra con su presencia, con su comentario, y por supuesto que el viernes estaremos presentes también para seguir celebrando y para esta presentación de la revista número 100, en la cual
tanto usted como la profesora Lucía tendrán su participación. Tenemos ahora la participación de la profesora Adriana González. Vamos a escucharla y creo que con la profesora Adriana cerramos esta ronda de participaciones. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Buenos Sí, días, la ¿me escuchan? escuchamos. Sí, bueno, me disculpo por no activar la cámara, pero estoy en este momento estacionadita en mi carro y bueno, me da un poquito de pena mostrarme en las fachas en las que ando. Primero que nada, bueno, quiero saludar a los tres ponentes de hoy. Eh, Me parece que la información que tuvieron a bien difundir con nosotros fue muy interesante, muy educativa. Y bueno, aunque sea muy cliché decir esto, uno a veces ve los resultados, los productos y uno no se imagina qué hay detrás de todo eso, ¿no? Y siempre es bueno tener estos espacios para conocer, para conocer qué hay detrás y qué viene en el futuro. Habiendo dicho eso, tengo una pregunta que es un poco también un comentario, ¿no? ¿Volverán los artículos en lenguas extranjeras como el inglés y el francés a tener un espacio en la revista Letras? Tengo entendido que lo tenían anteriormente. De hecho, conozco de uno que fue publicado en inglés en 2015, si no estoy equivocada, pero creo que no se está haciendo el arbitraje para artículos que son escritos en inglés o en francés, y eso también sería un espacio y una plataforma muy importante de difusión para nosotros, sus colegas del Departamento de Idiomas Modernos, no solamente desde el departamento, sino en sus estudiantes de posgrado. Entonces, no sé si tenían eso planteado para el futuro y, bueno, desde ya pudieran contar conmigo para colaborar en lo que pudiera colaborar a ese respecto. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días. Gracias a usted, profe, por la pregunta. José Gabriel, ¿quiere? Profe, respuesta? primero agradecerle porque para quienes no conocen a la profesora Adriana González, ella es la traductora de letras, de los resúmenes de letras al inglés. Le agradecemos que siempre nos ha apoyado. Traduce los resúmenes de letras 100 y ha traducido los resúmenes de letras al inglés de hace un buen tiempo apoyándonos allí. Profe, actualmente no tenemos pensado de publicar en otro idioma, no porque no lo querramos hacer, sino que hasta ahora no nos los hemos planteado. Pudiese ser una posibilidad próximamente. De todas maneras, usted siempre se mantiene en contacto con la revista, será una de las primeras que le avisemos de esta decisión. Muchísimas gracias. Y con gusto colaboraría con un artículo de volverse a presentar la oportunidad. Hasta luego. Gracias. Bueno, es un desafío porque todavía hay muchas cosas por hacer en letras. Esta es una historia en construcción, es algo que continúa. Y sin duda llegar a este número 100 es un momento importante para el instituto, para el IBILLAP. Es un momento importante también para la producción de la revista y es un momento importante para las letras en Venezuela. Así que realmente es tiempo de festejar, es tiempo de celebrar con alegría el poder llegar hasta este número. Y lo hemos hecho de una manera extraordinaria. Los días anteriores, las ponencias han sido realmente maravillosas y el día de hoy hemos tenido también un lujo de panel con estos invitados que han contado su historia y que han hecho parte de esta historia de letras. Y bueno, no podemos cerrar este espacio sin escuchar también la voz de la directora del instituto, la doctora Joana Rivero, quien está pidiendo la palabra. Adelante, profe, la escuchamos. Gracias, Julio. Realmente solo quiero agradecer. Tengo palabras de agradecimiento para todos los que están hoy acá, para nuestros panelistas, el profesor Sergio Cerrón, profesor César Villegas, José Gabriel Figuera, por estar siempre, por ser referente, pero sobre todo por eso, por estar, aunque cada uno en múltiples actividades, quizás en otras latitudes, estar allí cada vez que necesitamos, cada vez que debemos mirar incluso hacia el pasado para poder seguir haciendo de letras lo que fue y para mejorar, para ver hacia adelante. Mi eterno agradecimiento a los tres,
mi cariño, mi afecto y respeto. Muchas gracias por haber estado, por haber aceptado la invitación. Gracias. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes, y les cuento y cerrando, estoy a 2 días de cumplir 50 años en Venezuela, ¿no? Y es una emoción hacerlo así, con ustedes. Bueno, felicidades, profe. Nos sentimos, bueno, honrados con su presencia, honrados con que siga estando aquí en medio de nosotros, que siga estando también en medio de la revista, igualmente el profesor César, el profesor Luis Barrera. Muchas gracias por haber estado presentes aquí. Comparto esa felicidad de la que hablaba el profesor Luis Barrera. Siento que este panel ha tenido un componente especial de afectividad, por lo que sentimos hacia la revista, hacia el instituto, y lo que eso ha significado o significa para nuestras vidas, no solamente para la vida académica, sino incluso para la vida personal de cada uno de nosotros. Reitero mi agradecimiento, y no podemos irnos sin antes invitarles a la actividad que tendremos el día de mañana, jueves 1 de diciembre. Habrá una conferencia que se titula Dioses, Héroes, Chamanes y otros seres sobrenaturales de la mitología venezolana, que estará a cargo del profesor Alejandro Useche. Así que mañana seguiremos celebrando ya a través de esta conferencia, y el día viernes 2 estaremos entonces en la presentación jubilosa del número 100 de nuestra revista. Muchísimas gracias a todos por haber estado presentes. Estaremos en contacto y nos seguiremos viendo en esta celebración. Feliz día para todos.